Hoy aprenderemos un poco sobre el diafragma y la profundidad de campo en la fotografía fija. El diafragma es un dispositivo ubicado en el lente de la cámara. Este regula la entrada de luz al sensor. Consiste en una serie de láminas que en conjunto abren o cierran permitiendo el paso de más o menos luz. Para identificar el número del diafragma, se utilizan valores numéricos antecedidos por una letra. El valor de la apertura se nombra con la letra F, seguida de un número que determina el tamaño del diafragma. Ejemplo: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, etc. Esta es una serie habitual, pero pueden encontrarse valores intermedios dependiendo de los objetivos. El número del diafragma indica el tamaño de la apertura, es decir, un número menor como F1.4 indica una mayor apertura, es decir, que tenemos mayor incidencia de luz. Un número mayor, es decir, F16, corresponde a una menor apertura, por lo tanto, tenemos menos ingreso de luz. El diafragma controla la cantidad de luz que ingresa a la cámara, pero también permite controlar la profundidad de campo. Un número mayor de diafragma, como F16, permite menor apertura, pero mayor profundidad de campo, mientras que un número menor de diafragma, como F1.4, permite mayor apertura, pero menor profundidad de campo. ¿Pero qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la zona de nitidez o enfoque por delante y detrás del sujeto a fotografiar. Existen tres variables que afectan la profundidad de campo. Las tres variables que afectan la profundidad de campo son la distancia focal, la apertura del diafragma y la distancia entre el lente y el sujeto a fotografiar. Cuando manipulamos la distancia focal, podemos notar que el número mayor, como 100 milímetros, limita la profundidad de campo, pero si utilizamos una lente con distancia focal menor, como 35 milímetros por ejemplo, la profundidad de campo aumenta. Cuando la variable es el diafragma, observamos que a medida que el número de diafragma aumenta, también aumenta la profundidad de campo. Ejemplo: un diafragma 2.8 permite una menor profundidad de campo, mientras que un diafragma 22 permite una mayor profundidad de campo. Por último, la distancia entre el lente y el sujeto también afecta la profundidad de campo. A una menor distancia tenemos menor profundidad de campo, y a una mayor distancia entre el sujeto y nuestro objetivo tendremos mayor profundidad de campo. Recordemos entonces: el diafragma controla la cantidad de luz que ingresa al sensor. Un número de diafragma menor, como 1.4, corresponde a una mayor apertura, por lo tanto, entra más luz. Un número de diafragma mayor, como F22, corresponde a una menor apertura, por lo tanto, ingresa menos cantidad de luz. La profundidad de campo es la zona de nitidez o enfoque por delante y atrás del sujeto. Tres variables controlan la profundidad de campo: la distancia focal, el valor de diafragma y la distancia entre el sujeto y el lente.